Amados hermanos pastores consiervos, el Ministerio Intercontinental Cosecha 2022 le da la bienvenida para compartir en esta noche, una noche muy especial, muy espectacular, muy nutritiva y educativa. Gloria a Dios porque tenemos un expositor con bastante capacidad ilustrativa y una pedagogía verdaderamente que nutre, que da gusto ser enseñable. Gloria a Dios. Tenemos la participación del pastor Esaú Espinosa en esta noche, que con la gracia que Dios le ha asignado va a compartirnos con nosotros la enseñanza pertinente de esta noche, y consecuentemente lo vamos a tener por 4 noches los viernes para compartir lo que el tema, la pobreza de las naciones y un abanico más que Dios tiene dentro de la sabiduría y la capacidad que Dios le ha brindado. Adelante, pastor Esaú. Bien, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, amados pastores. Haremos la oración, a ver quién... Pastor Daniel, por favor, la oración pertinente. Claro, correcto, para poder iniciar. Pastor Daniel Aguilar. Vamos a orar. Padre, Amén. te damos gracias por este tiempo de edificación, en donde estaremos prestos. Yo sé que tu Espíritu Santo está tocando corazones y capacitándonos para lo que viene. Sí, Señor. Que siempre estás trayendo nuevas cosas, añadiéndonos, dándonos la sabiduría y que estemos en el kairos tuyo, Señor. Usa a mi hermano, Señor, a Esaú Espinosa, dale la paz en su corazón, la seguridad de lo que tú has puesto en él, la palabra correcta. Espíritu Santo, muévete en gloria. Mismo Señor dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré consolador que los guiará a toda verdad. Y yo sé que ahorita tú estás, Padre, en esa luz, en esa lámpara que has traído, porque dice tu palabra que es lámpara, tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Y ahí está la lumbrera, para que le falta luz, le falta sabiduría. Padre, bendice a todos los que estamos, al apóstol Heredia, a los apóstoles y a María, Señor, quienes estén en la sala, en el nombre de Jesús. Amén. Y ya está la lámpara, ya está ahí la lumbrera. Muy buenas noches. A ver, quiero compartir, a ver, un favor que me den. Sí, ahora le agrego. Ya, gracias. Lo pongo, pastor. Ya, está bien. No se preocupe, ahorita lo corro. ¿Necesito salir o ahí nomás? No, ahí nomás creo, necesita. ¿no? Ya. Tranquilo, Me avisa. Lo Me pongo avisa. de coanfitrión y ya está. Usted mismo es. Ya, listo. Ya está usted. Listo. Ya, ahora sí. Voy a poner... listo, acá está. Correcto. Ya. Gloria a Dios. Listo, ya. Amados hermanos, pastores, apóstoles, esta noche me han pedido en cuatro sesiones y lo he estructurado así. Hoy va a ser una introducción que tiene que abarcar la totalidad y los temas van a ser 3, ¿no? Pobreza en las naciones, la política según la Biblia y la antropología cristiana evangélica. A veces uno se pregunta qué tiene que ver lo uno con lo otro. Para algunos nada, para otros mucho, y yo creo que sí, ¿no? Cuando uno estudia, ahora que estamos en un mundo cambiante y todo es transversal, ¿no? Tal vez para algunos es un poco atrevido el título y tratar de tocar este tema, ¿no? Pobreza, política, antropología cristiana evangélica, porque hay una antropología cristiana distinta, bajo
la reflexión bíblica y teológica. Parece un poco atrevido, pero espero que Dios nos ilumine y nos ayude, porque este mundo cambiante nos ha puesto frente a un escenario totalmente cambiante, ¿no? Y yo creo que sí es pertinente, porque cuando vemos que leemos el libro de los Hechos, por ejemplo, mira, ahí he puesto en la pantalla Hechos 1 y 2, y ahí el texto dice, ¿no? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto, mira, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Para muchos estudiosos es bien difícil decir qué es el reino de Dios, ¿no? Porque no está nada implícito, pero en los evangelios, sobre todo en los sinópticos, lo encontramos, ¿no? Y el reino de Dios que presentó Jesús no se reduce pues a solamente a doctrinas escritas, sino a sus enseñanzas prácticas que tuvo él con los apóstoles al día a día, ¿no? A su actuar hacia lo que hacía con todos los ciudadanos de Jerusalén y de Galilea sobre todo, ¿no? Entonces, yo pienso y quiero hacerles ver que es esencial, ¿no? Claro, esto es un poco provocador, pero para mí, cuando habla el reino de Dios y dice que el reino de Dios se ha acercado, la idea es que tenemos la tarea de llegar a practicar eso que él practicó con sus discípulos y luego que la comunidad practicó, ¿no? Y mira, tan impactante fue esa enseñanza y lo desarrollaron los apóstoles que ya podemos ver en Hechos 2, ¿no? Hechos 2, 37 y luego en Hechos 4, 32 al 34 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y luego habla del poder que hacían los apóstoles, ¿no? Y lo interesante, el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos poseían heredades y casas, lo vendían y traían el precio de lo vendido. Es increíble, ¿no? Ahora es, no es concebible eso. Y yo he puesto acá al final el verso 32 en otra versión, que es más entendible, ¿no? Todos los creyentes estaban unidos de corazón y un espíritu. Consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Entonces, acá les presento otro versículo que nos reta, nos confronta y es una palabra que le da al profeta, ¿no? Y estoy citando Jeremías 1:10. Y el texto en la Reina Valera dice, mira, te he puesto este día sobre naciones y reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, también para edificar y para plantar. Y en la versión, la Nueva Traducción Viviente dice, hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. ¿No? Interesante, ¿no? Para que hagas frente a las naciones, porque no estaban obedeciendo el mandato de Dios, ¿no? A algunos deberás desarraigar, a otros derribar, a otros destruir, a otros derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Y nuestra tarea es esta última, ¿no? Edificar y plantar, porque vemos mucha injusticia. Los profetas del siglo VIII, Miqueas, Amós, Jeremías, Isaías, se levantaron contra las injusticias sociales y encaraban a las autoridades para que puedan actuar en concordancia con lo que en el Antiguo Testamento le llaman la sociedad de paz, ¿no? Y lo que en el Nuevo Testamento llamamos el reino de Dios. Y mira lo interesante, cuando se acuerdan del pasaje del buen samaritano que le llamamos, que está en la Reina Valera, en el capítulo 10, solamente voy a leer los versículos 25 y 26. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo,
para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y le añade otra pregunta, ¿no? ¿Cómo lees? Vamos ahora al final de la historia, porque la historia la conocemos bien nosotros. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y ahí sí, él dijo, el que usó misericordia con él. Y al final, ¿qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y en la otra versión vemos la pregunta que le hace, ¿no? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? Y la otra pregunta es, ¿cómo le interpretas? O sea, ¿cuál es tu hermenéutica? Y al verso 37 final, el hombre contesta, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Entonces, ¿por qué pongo este texto? ¿No? Porque generalmente los pentecostales, yo hablo de los pentecostales, pues soy pentecostal, nací en un hogar pentecostal, me crié ahí, ¿no? Mis padres, yo ya tengo 58 años, ¿no? Y mi mundo es ese, ¿no? Y sobre todo en el Perú y en la sierra, ¿no? Que era más arraigada y más profunda, ¿no? Los pentecostales, pues, somos conocidos por vivir nuestro cristianismo de una manera muy, muy espiritualista, tratándonos de alejar de lo que llamamos las cosas mundanas y solamente esperando heredar la vida eterna. Y a veces muchos de este grupo creen que es innecesario, ¿no? El estudio de la hermenéutica, de la crítica textual, y hasta hay algunos que la consideran como que si fuera basura. ¿Por qué? Porque eso es en consonancia con la enseñanza de los misioneros que llegaron al Perú, que estuvieron acá hasta el año 1975, fecha que hubo un golpe militar, era de izquierda el gobierno y les dio 30 días para que todos los misioneros de cualquier religión salgan del Perú. Y de ahí ahora ha ido cambiando, pero muy lentamente. Y ahora volvamos al pasaje, ¿no? Mira, la pregunta que Jesús eh, le hace, no le cuestiona, ¿no? No le cuestiona, sino que le dice, ¿qué lees? ¿No? Y la segunda pregunta, le pregunta primero, ¿qué dice la ley? ¿No? Entonces, él contesta y da toda la respuesta y le repregunta, ¿qué lees? ¿No? Y esa pregunta nos debe decir a nosotros, o sea, ¿cómo interpretas? Porque ciertamente todos leemos, ¿no es cierto? ¿Cómo interpretas? Y le está diciendo eso para que él haga pues un ejercicio hermenéutico, ¿no? Y al final, como él se resiste y pone pretextos, le va a dar una parábola ilustrativa, una gran historia, pero construida magistralmente, de tal manera que la conclusión al que va a llegar el intérprete de la ley es correcta. Y finalmente le va a decir, ve tú y haz lo mismo. O sea, quiere decir que la cosmovisión del intérprete de la ley estaba errada, ¿no? O sea, no sabía quién era su prójimo. Y Jesús le ha tenido que ayudar. Y hoy, un poco que el mundo está así, ¿no? O sea, los de arriba, los poderosos, no quieren compartir. Hay tanta riqueza y sin embargo, también hay lo otro, hay mucha pobreza. Entonces, lo que quiero yo con este pasaje, que es bastante delicado, dice, para mí quiero hacerles notar que, mira, obtener la vida eterna también pasa por tener una hermenéutica correcta. Y no solo hermenéutica correcta, sino aterrizar en la acción. Y esa acción tiene que ser en favor del prójimo. Entonces, es vital para mí asumir la realidad en que vive la sociedad y actuar. Espero que podamos actuar en la línea hermenéutica que Jesús exige, ¿no? De esto del reino de Dios. Entonces, para las conferencias vamos a tener las siguientes consideraciones. Un poco habíamos hablado otra vez de ser cristiano, o sea, ¿qué es ser cristiano, no? Lo segundo, los sistemas de gobierno, conjuntamente con los sistemas económicos. Y lo tercero, ¿qué son las ideologías políticas?
Entonces vamos a hacer un recorrido rápido para enmarcarnos, porque lo que viene, este mundo es un cambio totalmente drástico, ¿no? Y ser cristiano, pero ser cristiano evangélico. Hemos dicho la vez pasada que tiene dos connotaciones, ¿no? La connotación teológica significa ser seguidor de Cristo, y entre comillas ponemos una persona evangélica, es alguien que tiene una preocupación por el evangelio, y por eso es que hacemos campañas, por eso es que decimos vamos a tomar tal lugar, ¿no? Y no es solo eso, ser cristiano evangélico, ¿no? Sino tiene una connotación sociohistórica, o sea, tenemos un pasado, tenemos un historial, ¿no? El término evangélico alude a, a esa etiqueta que recoge un grupo de ese entonces de protestantes en Estados Unidos, que se les llama el evangelicalismo protestante norteamericano. O sea, quiere decir que designa un sector peculiar de protestantes. No a todos los protestantes, porque los protestantes europeos en su mayoría son liberales, ¿no? Quiere decir que no creen en la inerrancia de la Biblia. Ahora veamos lo que es los sistemas de gobierno. Y como vamos a totalizar, vamos a hacer rápido un recuento histórico, y necesariamente no vamos a ir poco tan atrás, pero sí bastante rápido. Acá ven una imagen y el título dice el antiguo régimen. Esto es importante, ¿no? El antiguo régimen es antiguo, ¿no? Y ahora viene el régimen moderno, y en el régimen moderno hay muchas variantes. El antiguo régimen es la forma de gobierno que ha regido Europa durante la Edad Moderna, o sea, quiere decir después de 1492 hasta 1789, o sea, el descubrimiento de América y la Revolución Francesa, entre ese periodo. Ahí estaba vigente lo que se llama el antiguo régimen. ¿Y qué era el antiguo régimen? Eran monarquías autoritarias, monarquías absolutistas, que ostentaban el poder en virtud, según ellos, de un origen divino. Por lo tanto, como es de origen divino, necesitaban la bendición del representante de Dios en la tierra. Y ese representante era el Papa, ¿no? La Iglesia Católica, porque para 1492 ya estaba consolidado el sistema papal. Entonces, este régimen era una sociedad altamente estamental, o sea, habían tres grupos bien marcados, ¿no? Donde la nobleza y el clero gozaban pues todos los privilegios, ellos no trabajaban, no tributaban. Y el tercer estamento, que estaba compuesto, que era la gran mayoría, se calcula que era el 85%, y este tercer estamento, estaba compuesto por campesinos, burgueses, ¿no? Aquellos que estaban recién empezando con sus capitales, porque el capitalismo todavía era incipiente, también los asalariados urbanos. Todos estos grupos tenían la obligación de pagar tres tipos de impuestos. Pagaban impuestos reales, o sea, la corona, impuestos señoriales, había un señor feudal, ¿no? El reino estaba dividido en varios señoríos, y el tercer impuesto era el impuesto eclesiástico. Imagínense, ahora nos quejamos de pagar impuestos, esa vez sí pagaban impuestos. A veces ni les alcanzaba, ¿no? Sobrevivían. Era ese momento una economía realmente apenas de subsistencia, y estaba básicamente basada en la agricultura, y el capitalismo recién iniciaba su desarrollo. Y cuando inicia su desarrollo, viene el surgimiento de lo que se llaman los señores feudales, los señores capitalistas, ¿no? Y este capitalismo va a incrementar las relaciones comerciales. Y en ese contexto, desde 1492 hasta 1789, van a ir viniendo cambios por una corriente que se va a llamar la Ilustración, ya en el siglo XVII, ¿no? Pero tiene sus antecedentes, tres grandes reformadores. Y estos tres reformadores van a configurar el mundo social actual que tenemos, y claro, va a ser una cadena, ¿no?, que continúa. Pero va a empezar con Martín Lutero en 1517, con sus 95 tesis,
desencadena pues la Reforma Protestante, ¿no? Y a través de comunicarle el mensaje que la salvación solo se obtiene por fe, cambia, ¿no? El eje central de la vida religiosa, ¿no? Entonces, él va a decir que el hombre tiene dignidad por ser imagen de Dios y por tanto tiene además un libre albedrío y una capacidad de apropiarse de la salvación a través de su fe. Con eso a la Iglesia católica lo deja pues fuera de eje, ¿no? Luego va a venir René Descartes, ¿no? En un libro que se titula El discurso del método. Ahí va a estar su famosa frase, pienso y luego existo. Él va a postular que todo ser humano es capaz de realizar un proceso intelectual y además puede filosofar y ese proceso intelectual y el del razonar es la única forma para encontrar la verdad. Y esa verdad se llama para él la razón, ¿no? Luego vendrá Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Y en 1762 va a escribir su libro El contrato social. Entonces, él en ese libro va a postular de que para vivir en sociedad, los seres humanos tenemos que tener un acuerdo, ¿no? Un contrato social implícito. Ya no es que por derecho divino te gobiernan, tú puedes hacer lo que te dicen, sino como hay un derecho natural, va a postular, que nos da ciertos derechos a cada uno, ¿no es cierto? Y por tanto, es necesario mejor establecer un contrato social entre todos los ciudadanos y el Estado. Abandonamos cierta libertad, pero el Estado debe velar por sus ciudadanos. Y esto va a traer, según él, orden en la sociedad y va a establecer algunos principios morales que debemos seguir. Como vemos, las ideas que nos gobiernan el día de hoy tienen un germen, sus raíces tienen germen, podemos decir, desde muy en el pasado, ¿no? Y fue necesario unos 300 años de estructurar, ¿no? Y el mundo que tenemos se da gracias a un reformador religioso, un reformador de la filosofía y un reformador de la moralidad. Va empezando el tiempo, ¿no? Hemos empezado con la Edad Media, hemos citado el antiguo régimen y el capitalismo se va haciendo más fuerte y 250 años de capitalismo aproximadamente, ¿no? Va a surgir lo que llamamos la revolución industrial, ¿no? Y ahora se dice que estamos ya en la cuarta revolución industrial. Entonces, acá surge la primera revolución industrial, más o menos a 1750, otros dicen 1760, otros dicen 1780, pero estamos a mediados del siglo XVIII. Pongámosle 1748, por poner una fecha. En esta dinámica social se va a consolidar, gracias al capitalismo, algunas regiones donde el capitalismo se va a volver vigoroso y va a generar 5 cosas. Va a generar un proceso acelerado de industrialización, ¿no? Luego, este proceso de industrialización va a traer consigo un proceso de urbanización, porque como hay trabajo, la gente del campo empieza a dejar su trabajo y quiere ganar moneda y sale, va trasladándose a las ciudades y se urbanizan. Por primera vez hay grandes ciudades, hay casas atirborradas de gente, ¿no? Estas dos cosas van a hacer de que se exija y empiece unas transformaciones políticas. Y las transformaciones políticas van a terminar ¿en qué? En conflicto entre clases sociales. Y este conflicto social al final va a terminar ¿en qué? En la disputa del poder, ¿no? Mira, esta figura de la Revolución Francesa es interesante. Yo le he puesto 2 rayas ahí debajo de la bandera, ¿no? Porque ahí la estatua es la estatua de la libertad, la libertad. Debajo de ella está, mira,
los que deberían estar libres, o sea, el pueblo, pero mira, el pueblo está aplastado y muriéndose, ¿no? Porque hacia un lado tienen los revolucionarios, que aplastan con todo implacablemente, y hacia el otro lado está París, ¿no? La ciudad. Entonces, ahora, todo eso, ¿por qué se había dado? Porque había una búsqueda de un nuevo orden social, porque se consideraba que ese nuevo orden social, donde estaban viviendo bajo el antiguo régimen, era injusto. Y esa cosmovisión que habían vendido de que Dios ponía reyes y acá se venía a sufrir el mundo, era pues un vil engaño, ¿no? Y empieza con estos tres reformadores, empieza a cambiar la cosmovisión y sobre todo por el proceso de industrialización que generó el capitalismo, ¿no? El deseo de cambiar este nuevo orden social hace que emerja la vocación de comprender las relaciones sociales y no solamente comprenderla, la idea es comprenderla para lograr su transformación hacia algo mejor, ¿no? Y en esto va a surgir un movimiento que se va a llamar y se va a denominar el movimiento de la Ilustración, allá en Inglaterra, y de Inglaterra lo van a trasladar a Francia, ¿no? Los grandes pensadores del movimiento de la Ilustración están pues en Inglaterra, ¿no? Y ese pensamiento se traslada a Francia. Entonces, lo peculiar es de que hay un movimiento que tiene ciertos pensamientos elementales básicos y algunos representantes, no es como ahora está desperdigado, no se sabe a dónde ir, ¿no? Había entonces unos representantes que seguir y unos ideales por los cuales buscar la transformación. Y esto recorrió toda Europa, ¿no? Y ahora no es así, ¿no? Ahora múltiples actores, cada partido te dice una cosa, hay miles de partidos y no sabemos, ¿no? Las empresas quieren poner su agenda y hay una disputa total, ¿no? Entonces, remontándonos a este tiempo, podemos afirmar que ese viejo orden, el antiguo régimen, fue trastornado sin remedio por la Revolución Industrial, por la Revolución Francesa, y esto terminó pues en un terremoto ideológico, ¿no? Y el movimiento ilustrado, que fue muy bueno, y la gran mayoría eran con base cristiana, si vemos, casi todos son cristianos. O sea, cristianos protestantes, porque hasta ahí no existe ni evangélicos ni pentecostales, ¿no? Entonces va a ser un siglo de transformaciones por los ideales de los grandes pensadores, ¿no? Y desde ese entonces se va a quedar en el tintero lo que es la lucha de clases, ¿no? Y la búsqueda de una sociedad democrática y va a significar también el deseo de algunos de que sea el ocaso de no solo del orden tradicional, sino también de lo religioso, ¿no? Pero eso no va a suceder porque siempre hay lo que se llama la preocupación por el destino metafísico del hombre, que también nosotros los cristianos estamos preocupados por esa igualdad social, ¿no es cierto? Entonces, así es donde se da la Revolución Francesa y luego vamos a entrar a la época actual que estamos, ¿no? Y luego de ese contexto que se da la Revolución Francesa y hay un cambio en Europa, esas ideas también van a llegar a Hispanoamérica, ¿no? Y luego también hacia el África, y se va a generar un proceso de independencias, ¿no? Ese proceso de independencias va a ser largo, pero no muy largo tampoco, porque si estamos en 1789, la primera independencia va a ser pues en 1810 en Colombia, ¿no? Y la última va a ser de Uruguay en 1825, ¿no? Uruguay recién va a llegar a sus 200 años. Nosotros en esta década en Sudamérica hemos estado en el bicentenario de las independencias. Nos hemos independizado de España, pero hay que recordar que
quienes nos conquistaron, quienes colonizaron América, fue el Reino de Castilla. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no existía España, había el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, ¿no es cierto? Entonces, ahora, viendo, para ver lo que ha pasado, yo voy a remitirme al caso de Perú. El caso mexicano es distinto y cada país, ¿no? Pero más o menos tenemos una línea, ¿no? Porque decimos somos 200 años, ¿no? Y hay algunos que dicen, oh, 200 años de capitalismo, la derecha, hecho esto, y no es así, ¿no? Tengamos claro de que cuando se da las independencias, los que llegan al poder, lo único que quieren es cambiar el sistema, no quieren cambiar, solamente quieren cambiar de actores, ¿no es cierto? Y todo lo que era propiedad de la corona española, ahora pasa a ser propiedad del Estado. Por eso es que, mira, en Estados Unidos, tú eres dueño de la tierra, del suelo y del subsuelo. Eso no se da en Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque todo lo que le pertenecía a la corona ahora pasa a ser parte del Estado. Por eso es que si encuentras acá en Perú petróleo, oro, eso es del Estado, ¿no? Y veamos lo que pasa habiendo llegado al bicentenario, ¿no? No solo en el Perú, sino casi en toda Hispanoamérica, ¿no? Y estamos corriendo, se puede decir, hacia la izquierda, igual que en los años 80, y los años 80, ¿se acuerdan? Luego de un proceso dinámico que empezó en los años 20, 30, en los 80, había en casi todo Sudamérica regímenes democráticos de izquierda, pero que fue una década perdida, porque sus recetas económicas no funcionaron, y en vez de crecer, retrocedimos económicamente. Y ahora nuevamente están llegando las corrientes de izquierda, lo que esperamos es de que no sea otra década perdida. Pero ese no es el punto de ahora. El punto es, estamos casi en toda Hispanoamérica en una triple crisis, sobre todo en el Perú. Y es, primero, una crisis estructural del sistema capitalista, y eso es a nivel mundial, ¿no? Que parecía que era un problema de Latinoamérica, pero con la crisis bancaria del 2008, con la pandemia, esto es ahora prácticamente mundial. Está en cuestión el sistema neoliberal. Entonces, hay una crisis estructural del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque hay fuertes desigualdades económicas. Está bollante la economía, pero ya hay un libro que dice, ¿no? 99%, ¿no? Joseph Stiglitz escribe, ¿no? El 99% del capital, de la plata en el mundo, lo tienen las empresas transnacionales, 99%, y solo el 1% tiene el resto. Imagínate, eso es totalmente escandaloso. La segunda crisis que tenemos es una crisis de régimen político, o sea, del sistema, ¿no? O sea, acá en Perú mismo estamos enfrascados, ¿no? O sea, el Poder Judicial ampara una ley del SUNEDU y, sin embargo, sin hacer caso de eso, a los 2 días el Congreso publica la ley. ¿Por qué? O sea, el sistema democrático que hemos cogido en Hispanoamérica es el de pesos y contrapesos, que viene de la tradición romana occidental, ¿no? Eso se ha tomado del modelo de Roma y lo ha universalizado a Occidente. Y eso significa división de poderes. Tenemos 3, ¿no? Y eso está ahora en crisis, el equilibrio de poderes. Y sobre todo porque los partidos políticos ya no logran captar las demandas sociales y ya no representan, ¿no? O sea, llegan al poder y hacen lo que quieran. Más bien llegan en contubernio con las empresas de poder y se allanan esa agenda, ¿no? Y la tercera crisis es la crisis de Estado. Hay que diferenciar la crisis de régimen político y el Estado. El Estado tiene unas funciones. La Constitución del Perú de 1993 es una de las constituciones modernas, ¿no? O sea, tenemos el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, tenemos los organismos reguladores, pero no está funcionando. O sea, no tiene la capacidad
y los funcionarios que están ahí adentro no hacen su trabajo en favor de las grandes mayorías. Entonces, esa es una triple crisis que es casi genérica en el mundo hispano. Ahora les voy a poner el caso peruano para que pensemos, porque entender el Perú necesita herramientas, ¿no? Entonces, yo lo he hecho desde la sociología, ¿no? Y las herramientas son la sociología, las ciencias políticas, y de lo que se trata es no solamente leer la historia, sino tratar de sistematizar y totalizar y encajar para comprenderla, ¿no? Nos han dicho de que tenemos 200 años como república, pero si pensamos en una república, la república implica que debe tener esa república ciudadanos. Y miren el caso peruano. En 1872, o sea, a más de 50 años de su independencia, ¿no? Se elige al presidente Manuel Pardo y Lavalle con 2.692 votos. Imagínense, una república que tenga 4.000 electores. O sea, imagínate cuántas familias eran dueños del Perú, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que en el Perú, hasta 1930 más o menos, había un régimen, la oligarquía. O sea, el resto éramos ciudadanos de segunda clase. O sea, la república en el Perú empieza aproximadamente en 1930. Y a pesar de que Sánchez Cerro llegó a través de un golpe, le debemos la democratización y el esfuerzo de crear una verdadera república. ¿Y por qué digo Sánchez Cerro? Porque él en 1931 organizó la primera elección. Claro que él fue el candidato, luego no quiso reconocer, había ya gobernado una vez dictatorialmente y lo había hecho regularmente. Y era populista, ¿no? O sea, entonces él creía y estaba seguro de que iba a ser reelecto. Pero lo peculiar es de que por primera vez en el Perú tenemos un padrón electoral de 392.363 electores, imagínense. Por primera vez un ciudadano común podía soñar con ser autoridad política. Y eso va a darle el comienzo a una real república y vamos a dejar atrás la oligarquía. Y algo más que va a haber en ese tiempo, gracias a varios factores, ¿no? La Revolución Francesa inspiró y ya podían trasladarse a Europa. Muchos iban a Europa, estudiaban, traían los libros, ¿no? No es como ahora tenemos el mundo en las manos, antes tenían que ir, ¿no? Surge lo que se llama el pensamiento crítico, gracias a estos tres grandes reformadores, que es una transmisión de conocimientos, ¿no? Entre ellos, acá está, el primero es Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Luego está ahí, al medio está Jorge Basadre. Luego tenemos ahí a quien no reconoce, qué peruano no reconoce la foto de César Vallejo, ¿no? Este poeta que tenía en el norte, en Trujillo, su grupo norte, ahí donde está hoy el hermano, el pastor Adrián, ¿no? Estos empezaron a impulsar el pensamiento crítico y sobre todo la Universidad de San Marcos. Pero San Marcos en ese entonces era para las élites, para las clases élites, no era para el popular. Y ahí vamos a tener tres grandes propuestas para el Perú, ¿no? La primera de César Vallejo, ¿no? Los 7 ensayos de la realidad nacional, ¿no? Y el otro de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Que en 1936 va a escribir El antiimperialismo y el APRA, ¿no? Luego viene Peruanidad, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? En 1943, que es una propuesta de
de una democracia liberal. Mira, esto va a generar un proceso interesante en el Perú. Pero acá quiero poner algo para conocimiento de ustedes. A diferencia de Sudamérica, que mira, a veces nos quejamos, ¿no? Europa tuvo un proceso distinto, claro que es el proceso de la conquista nos tuvo pues muchos años fuera del foco del mundo, podríamos decir, ¿no? Y fuera de la historia, ¿no? Mientras que eso vivíamos acá, en Europa había un proceso donde estaban generándose los estados modernos, donde estaban naciendo con el diario vivir y con los golpes entre los procesos de cambio y mejora. Es decir, que ellos tuvieron un proceso largo para constituirse como nación, mientras que nosotros no. Surgimos con las independencias y sobre la base de las malas mañas de los explotadores, quisieron dominar y tener el status quo, ¿no? Permanecer en eso. Y les decía que luego vino un proceso interesante en el Perú, ¿no? Los años 60 fueron de grandes procesos de democratización. Tuvimos cantidad de movimientos campesinos, movimientos agrarios, movimientos estudiantiles, ¿no? Y ya estaba boyante la política, se exigían cambios, habían sindicatos, los sindicatos presionaban para que haya mejoras, ya teníamos las 8 horas laborales, ¿no? Imagínate, estábamos cambiando. Sin embargo, llega un fenómeno muy desastroso que ha recurrido Latinoamérica, acá en el Perú fue Sendero Luminoso, ¿no? El año 1981, la democracia corta ese proceso, los grandes movimientos sociales se terminan a tal punto de que estaba hasta vedado algún tipo de lecturas, ¿no? Si tenías ciertos libros, te podían, de origen de Rusia o Cuba, podías ir a la cárcel. Cuando recién estaba la democracia empezando, cuando el país estaba vitalizándose, se corta, ¿no? O sea, habíamos dejado atrás la oligarquía y estábamos empezando la república, generando espacios democráticos, y ya en los 90 con el terrorismo cuando se agrava, traba todos estos procesos de democratización. Y peor aún, acá en el Perú llegaron las malas mañas del fujimorismo, ¿no? Y le fue muy negativo. Y empieza un proceso de desaparición de los partidos políticos, los sindicatos se desactivan y ahí empieza el proceso de crisis de representación porque se rompe el tejido social, ¿no es cierto? Entonces, eso va a traer un proceso muy complicado en el Perú. Ahora pasemos a ver el tema de las ideologías políticas, ¿no? Las ideologías políticas. Acá tengo una imagen que trata de describir las 4 revoluciones industriales que hemos tenido. Ya para algunos dice que ya hemos empezado, ya estamos ya en la 4ª revolución industrial. ¿Y por qué cito dentro del tema de las ideologías políticas a la tecnología? Porque la tecnología va a tener cada vez más un impacto de mayor presencia en nuestras vidas, en todos los campos. O sea, no solamente en el campo laboral, sino hasta en el campo de la política, hasta en el campo de la religión. Nos guste o no nos guste, o no se quiera aceptar. Por eso es que se tienen que tratar de entender los cambios políticos y los cambios económicos desde la irrupción de la tecnología. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Habíamos dicho que mira, el capital, 1492 empieza el capitalismo, los primeros señores, pero ya para 1760 está bien claro lo que se llama la primera revolución industrial con la máquina de vapor, ¿se acuerdan?
¿no? Y eso va a darse sobre todo en Escocia y Inglaterra. Van a haber una innovación de la tecnología muy importante para ese tiempo. ¿Con qué? Con la máquina de vapor. Y esto va a ser para esas dos economías, o sea, para el Reino Unido, va a ser muy, muy importante. Y Manchester, en Inglaterra, va a ser la primera ciudad industrial moderna en la humanidad. Y la máquina del vapor va a ser de que Inglaterra, o sea, el Reino Unido, se convierta en una potencia mundial. Gracias a la tecnología se convierte en una nueva potencia mundial. O sea, un cambio tecnológico hizo que en este modelo capitalista se pueda aprovechar y surja el primer gran imperio moderno, ¿no? Sin la máquina de vapor no hubieran existido las industrias textiles, no hubieran existido los ferrocarriles, ¿no? Que permitieron la mayor comunicación. Y sin ese tipo de industrialización no se hubiera generado ese trasvase de gente del campo a la ciudad, ese proceso migratorio, ¿no? En los volúmenes que provocó la revolución industrial. Entonces, una vez que surge el capitalismo con este cambio tecnológico, va a venir luego una segunda etapa, ¿no? Que es la mecanización de la producción, ¿no es cierto? Más o menos 100 años después, la mecanización, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Las líneas de ensamblaje que se llaman, ¿no? Y eso va a permitir una economía a gran escala, una producción a grandes volúmenes y asimismo también un consumo, ¿no? Pero también va a traer consigo esto algo, digamos, subcontradictorio o algo que va a trastocar el sistema político de ese entonces, ¿no? En 1948 exactamente, para ser específicos, saca pues su manifiesto comunista Karl Marx con Federico Engel, y ahí van a decir que no, una sombra recorre Europa, ¿no? Es el fantasma del comunismo. Y esto va a cambiar el escenario mundial. Pero tiene su fondo, tiene su porqué, porque habían excesos del modelo capitalista. En ese entonces se trabajaba mínimo 12, 14 horas y no había descanso semanal. Imagínense, ¿no? Y a las mujeres le pagaban una tercera parte de lo que se le pagaba al varón. Se acordarán de esa novela de Los Miserables, ¿no? Esta señora que trabaja y tiene una hija y mira, trabajando a un ritmo de 14 horas, la tenía en una pensión, ni siquiera le alcanzaba para pagar la pensión. Entonces, este capitalismo, pues, salvaje, ¿no? Que no te daba derechos, provocó que surja el comunismo, ¿no? Entonces, podemos decir, mira, cómo un cambio tecnológico da origen a un capitalismo distinto, moderno, pero como respuesta, décadas después, surge el comunismo. Y el desarrollo ahora es distinto, más vital. Ahora vemos la robótica, vemos impresión en 3D, se habla de la inteligencia artificial, había tecnología, la nanotecnología, la robótica, y están hablando de la revolución cuántica, ¿no? Y que va a dejar obsoleta la computación del código binario, ¿no es cierto? Entonces, hoy se dice que estamos entrando a esa nueva etapa y esa nueva etapa va a ser transversal, transversal. Entonces, ahora sí, pasemos al campo ya de la política, ¿no? O sea, quiere decir que los cambios tecnológicos, queramos o no queramos,
inciden en tu forma de pensar, en tu cosmovisión, en lo religioso, en todo. Y a veces pretendemos no, no hacer caso, ¿no? Pensamos que podemos estar alejados de la política. Yo voy a hablar del eje político tradicional de Hispanoamérica, ¿no? Porque es distinto Europa, es distinto Estados Unidos. Y tenemos que hacer esa diferencia. A veces queremos trasvasar, ¿no? O sea, lo que acá llamamos liberal, en Europa, Estados Unidos, no es liberal, ¿no? El conservador es otra cosa. Los republicanos allá se dicen conservadores en Estados Unidos y los demócratas se dicen liberales. Acá, en Sudamérica, los liberales son de derecha y los conservadores, ¿no es cierto? Entonces, los liberales son de izquierda, mejor dicho. Los liberales acá son de izquierda. Ese es un liberal, ¿no? Que piensa en las Naciones Unidas, ¿no? La agenda LGTBI, ¿no? Entonces, mira, acá ven, a un lado he puesto con rojo izquierda y al otro lado derecha y al centro combinado con los dos colores, ¿no? Y abajo le he puesto los que son las antípodas, ¿no? Porque estas corrientes de izquierda a derecha que surgen de manera accidental en la Revolución Francesa solamente porque un grupo se sentó al lado derecho, al otro a la izquierda, y ya los de la derecha, ¿no? Le dijeron a la derecha, izquierda, izquierda. Fue accidental el nombre. Y pero acá lo identificamos casi por su, digamos, por la función que tiene el Estado, ¿no? A un lado el colectivismo, la igualdad del Estado, y al otro lado, hacia la derecha, el individualismo, la libertad y el mercado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar más o menos del centro. Acá he puesto ahí está, una barra, ¿no? Y empezamos con el comunismo, sigue el socialismo, al medio le he puesto otro color porque luego viene el liberalismo y el libertarismo. Y a veces generalizamos, ¿no? Izquierda y derecha, pero hay, por lo menos, hay estos matices, ¿no? Comunismo, socialismo, y al otro lado, que se dice la derecha, liberalismo, libertarismo, y casi al centro, un poquito a la derecha, del centro, un poquito a la derecha, está lo que se llama el conservadurismo. En Hispanoamérica, Entonces, estos cuatro que están marcados, comunismo, socialismo, liberalismo y libertarismo, son ideologías políticas porque tienen un enfoque deductivo. Significa que parten de la teoría para tratar de entender la realidad y para poder explicarla, ¿no? El marxismo, el socialismo, el liberalismo y el libertarismo son filosofías, son también ideologías políticas deductivas. Contrariamente, el conservadurismo en realidad no es una teoría, ¿no? El liberalismo lo que hace es, va a constatar, trata de entender la realidad, trata de explicarla, ¿no? Y recién de ahí saca unas conclusiones, ¿no? No tiene, el conservadurismo no tiene un canon, o sea, no puede decir, ¿no? Por ejemplo, el comunismo, ¿no? El Capital de Carlos Marx, ¿no? El liberalismo, en los tratados de John Locke, ¿no es cierto? El anarcocapitalismo, los tratados de Murray Rothbard, ¿no es cierto? Entonces, así, no hay para el conservadurismo un tratado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el conservadurismo parte de la experiencia y trata de explicar, ¿no? De la manera que va viendo las relaciones, de los patrones que se va desarrollando, ¿no? Y ve que algunas cosas es malo y trata de, ¿no? Pero sí, el conservadurismo tiene cierta afinidad con el liberalismo y con el libertarismo. Y sobre todo el conservadurismo lo que tiene es un repudio hacia el comunismo.
Y por eso es que al conservadurismo en Hispanoamérica se le ubica un poquito o de centro derecha, se puede decir, del centro un poquito hacia la derecha. Ya, ahí está. Ahora, y no solamente eso, se complica, ¿no? Porque hacia arriba tenemos otro eje que es el autoritarismo, porque pueden haber tanto de derecha o izquierda regímenes autoritarios, ¿no? Y hacia abajo tenemos en contraposición la democracia liberal representativa, ¿no es cierto? Y ahora, ¿han visto acá he puesto el logo de las Naciones Unidas, ¿no? De las Naciones Unidas, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto las Naciones Unidas como la agenda LGTBI tienen mucha relación, ¿no? Y casi esos organismos internacionales, podrían decir, han sido copados por gente que piensa en el socialismo, no, no confundan. Estos dos no están en el comunismo, están en el socialismo. ¿Y qué les diferencia ahora a la derecha e izquierda? Ahora decimos, hoy no, ya no existe derecha, izquierda, ¿no? Pero sin embargo, todavía hasta ahora se utiliza, ¿no? Más o menos lo que ayuda es, las izquierdas, podemos decir, propugnan mayor intervención del Estado, ¿no? Cuanto más te tiras a la izquierda, ¿no? Mayor intervención del Estado. O sea, eso quiere decir menos mercado, menos libertad, ¿no es cierto? En tanto que ¿qué más enfatiza la izquierda? La igualdad, ¿no es cierto? Ellos quieren, pero la igualdad así, nosotros en el libertarismo lo que se habla es igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Es otro, ¿no? Y la izquierda trata de promover, fortalecer todo lo social, piensa en colectivo, ¿no? Mientras que la derecha hace un énfasis bastante en el individuo, ¿no? Y quiere decir entonces que hay bastante diferencia, ¿no? Y sobre todo en la derecha estamos hablando de ese emprendedor libertario, ¿no? El emprendedor que puede en un mercado libre lograr amasar algo de fortuna para poder lograr su realización. Entonces, estas son las diferencias y claro, es simplificado, ¿no? Es simplificado bastante porque hay muchos matices, ¿no? Hay muchos matices y es mucho más complejo, ¿no? Pero es lo básico que debemos saber como para tener un punto de partida. Ya lo vamos. Ahora pasemos al tema de Estados Unidos, ¿no? Por eso es que les decía, ¿no? Mira, acá si ven, tenemos igual el comunismo y al otro extremo el libertarismo, pero si se dan cuenta, el liberalismo, en el caso de Europa, o sea, y Estados Unidos, el liberalismo no está a la derecha, está a la izquierda. O sea, el liberalismo se podría decir centro-izquierda, y un poquito más a la izquierda está el socialismo y mucho más a la izquierda queda el comunismo. ¿Y quiénes son de tendencia liberal en Europa y Estados Unidos? El socioliberalismo, ¿no? Que es en Inglaterra. El ordoliberalismo en Alemania, ¿no? El socialcristianismo. Y en Estados Unidos, el New Deal, ¿no? O sea, en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? El mapa es totalmente distinto, ¿no? Y en Estados Unidos, el conservadurismo, que acá en Latinoamérica que es centro-derecha, casi al centro, está un poquito a la derecha, allá en Estados Unidos y Europa, el conservadurismo está mucho más a la derecha, ¿no? Esas son las diferencias. Esas son las diferencias. Y ahora, ¿por qué les he hablado de la tecnología? Porque
implica mucho en el ámbito económico, ¿no es cierto? Entonces, quedamos claro, ¿no? Que el Partido Demócrata, que se dice liberal, es de izquierda, y el Partido Republicano, que es conservador, se dice de derecha, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver esta parte abajo que está y por qué hemos citado la tecnología en medio de lo que estamos hablando de la economía y de la ideología política. Como estamos en un proceso de un cambio intenso de lo que es la tecnología, se dice que en este momento, así como en la primera revolución industrial impactó y cambió la sociedad, ¿no es cierto? Dejó el antiguo régimen y vino todo lo que es las democracias occidentales. Ahora se postula que va a suceder algo similar. O sea, lo que estamos viendo ahora es lo que ha pasado con la Revolución Francesa, pero va a ser distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tecnologías que están irrumpiendo nuevamente van a generar un nuevo tipo de revolución industrial que va a impactar, así como lo hemos visto, primero, ¿no? En uno, en el otro, y al final en la búsqueda de la lucha de poder. Entonces, va a ser determinante esta tecnología, ¿no? Entonces, va a ser totalmente determinante, ¿no? Totalmente determinante. Y va a impactar, y ese es el problema, tan determinante y va a entrar en el eje de todo, que va a impactar no solamente en el mundo capitalista, en el mundo de la política, sino también en el ámbito de los seres humanos. En el ámbito de los seres humanos. O sea, por eso acá pongo la tecnología abajo, impacta en la naturaleza y en la condición humana. Y ahora se tiene que hablar entonces de la biopolítica, ¿no? De la biopolítica. A ver, está fallando un poquito la... Entonces, acá quiero, para que entiendan un poquito de contexto, mire, le he puesto 3 imágenes, ¿no? Ahí, en la imagen en rojo está primero alguien que ahora está metido, como están muchos muchachos con su celular. Pero ya no va a ser así, mira, luego va a tener ya, eso es lo que se está hablando, unos lentes con 3D, ¿no? Ya no vas a necesitar de ese computador, va a estar acá en el anteojo, ¿no? Y mira ahí en las manos. Y luego va a pasar a otro, ¿no? Donde ya los seres humanos van a querer mejorar su... Oye, mi mano trabaja mejor, me pongo un brazo robótico. Y después ya no quiero leer, ¿no? Se van a implantar un disco duro en la cabeza y meten todos los libros y ya lo tienen ahí. Eso es lo que alucinan, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que sí es claro que estas tecnologías son convergentes y no está solamente desarrollándose las tecnologías que hoy en los laboratorios para implementarlas pues en las industrias, ¿no? Para implementarlas sino lo que están pretendiendo y lo que están pensando muchos es aplicar esta tecnología a los seres humanos. Y para plantearlos en términos sencillos, ustedes en sus iglesias o con algunas jóvenes pueden preguntarles si ellos están dispuestos a fusionarse con la tecnología. Y ciertamente hay varios que sí lo quieren hacer. O sea, no quieren ahora estudiar, quieren un disco duro. Eso, qué bacán sería, ¿no? Un chip, ya tengo ahí todos los libros de la carrera, ya lo tengo. Entonces, le preguntarías a alguien, oye, ¿tú te implantarías un disco duro y ahí todos los libros que quieras tener? Imagínate, ¿no? Y sí hay gente que está dispuesta. Claro que a otros no resistimos, pensamos que eso es ya modificar al ser humano, ¿no? Entonces, esto ya va a estar al margen, ya ahora sí, de las coordenadas izquierda y derecha. Creo que ahora sí entramos a esa etapa donde ya, así como termine el antiguo régimen, va a terminar esto, ¿no? Y vamos a pasar a otra etapa en todo, ¿no? Y
Lo peligroso es que este desarrollo tecnológico se está pretendiendo y fusionar las tecnologías, no solamente, como les decía, en el mercado, sino para modificar nuestra posición antropológica. Entonces, ahí es la importancia de aprender y conocer, porque van a venir esos debates y van a ser en torno a eso, ¿no? Y esto va a ser recurrente más adelante ya. Se habla de que van a haber trasplantes de órganos. Ya no, pues, me falta un riñón, vamos a esperar que alguien muera o está en la lista de espera. No, 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 ya en algunos animales van a fabricar, van a producir órganos que tú necesitas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar a otra etapa, que ya no va a haber bebé probeta, la clonación, nada, ¿no? Ya se van a concebir seres humanos a partir del laboratorio. Ya no necesitas el esperma, ya no necesitas imagínense, ¿no? O sea, ya no necesitas óvulo, no necesitas esperma. Pretenden concebirlo desde el laboratorio. Entonces, estas cosas parecen fantasía, pero hay gente que está esforzándose, ¿no? Para eso. Por lo tanto, el eje será la tecnología, el eje de todo, y va a tener un impacto fuerte en la condición humana, en la naturaleza del ser humano, y va a cambiar la biología y sobre todo sobre lo que pensamos en la trascendencia, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a ver ahí en ese entonces, ¿no? O sea, ese es el mundo que se nos viene, a eso nos enfrentamos. Ahora, para entrar a nuestro tema, veamos el caso de Estados Unidos y luego vamos a abordar ya los otros 3 temas que nos dicen las próximas sesiones. Quiero empezar acá en Hispanoamérica. Los debates no son muy nutridos, no tenemos la presencia de grandes y connotados pastores que tienen una trascendencia nacional. Por ejemplo, así en Estados Unidos, no, Billy Graham, Jimmy Swaggart, ¿no? Un impacto nacional. Pero sí ha habido en la elección pasada, mira, este es un reporte del periódico que saqué de la fecha del 23 de octubre del 2020, en las elecciones que hubo entre Biden y Donald Trump. Y al que ven ahí en la foto es John Piper, un conocido, ¿no? Un pastor conocido, tiene una gran trayectoria y ha escrito muchos libros, ¿no? Y ¿quién le va a rebatir? Porque John Piper tomó postura por uno de los partidos y le va a rebatir un conocido nuestro, muchos hemos estudiado sus libros, Wayne Grudem, ¿no? Wayne Grudem, ¿no? Que tiene muy conocido por sus libros. Wayne Grudem le va a sacar una respuesta, ¿no? El otro sacó el día 23 y el día 28, 5 días después, le da una respuesta. Y dice, una respuesta respetuosa a mi amigo John Piper sobre el voto a Trump. O sea, sin poner el nombre, él había descrito, ¿no? Pero todos sabemos, y acá está lo que le dice, ¿no? Yo, por si acaso, este PDF se los voy a ahí mandar, así como envié en la mañana, y le va a decir, no, John Piper ha sido un buen amigo y fiel amigo durante más de 40 años. Doy gracias por su notable ministerio mundial, su evidente y profundo amor a Dios, su fidelidad en cada palabra de las Escrituras y la forma en que su vida de autosacrificio sigue siendo un desafío para mí personalmente. Cuando tenemos oportunidad de estar juntos, disfruto cada minuto de su conversación con él, oro con él oro por él regularmente, como creo que él lo hace por mí. Y va a decir lo siguiente, estoy de acuerdo con el 98% de todo lo que ha escrito durante su ministerio.
pero él y yo hemos llegado a diferentes conclusiones sobre las elecciones presidenciales de este año. Se está hablando de, ¿no?, de la reelección de Trump y que enfrentaba a Biden, ¿no? Y va a decir en su artículo del 22 de octubre, políticas, personas, caminos a la ruina, no menciona ninguno de los dos candidatos por su nombre, pero el artículo es sobre esta elección y compara a un candidato que apoya a las políticas que respaldan el asesinato de bebés, el cambio de sexo, el exceso socialista, evidentemente John Biden. O sea, sin poner el nombre, describe, ¿no? Entonces tú dices, tiene garras, ¿no? Es color amarillo, tiene rayas negras, ya, pues es tigre, ¿no es cierto? Con el otro candidato que es culpable de pecados de inmoralidad sexual, impertinente, jactancioso, ¿no? Ya es evidentemente Trump, ¿no? Entonces, le escribe, y mira, el que le escribe es pues Wayne Grudem, que yo le tengo un gran respeto, ¿no? Tiene un gran libro de teología sistemática, profesor de Biblia por 27 años, y no es un improvisado en la política. Él ha escrito 3 libros que tienen mucho que ver con la política. El primero se llama La pobreza de las naciones. Y ese libro que escribe, no lo escribe él solo, lo escribe de la mano, conversando y entre dos, ¿no? Lo hace con Barry Asmus, quien es un economista connotado y respetado a nivel mundial. El otro libro que tiene se llama Políticas según la Biblia, o Las políticas según la Biblia. Es un libro que tiene 800 páginas, muy interesante. Y otro que había escrito anteriormente, cómo debe votar un cristiano, ¿no? O sea, cómo debe votar un cristiano. Mira, ha hecho un gran esfuerzo, ha hecho un gran esfuerzo y creo que es el mejor esfuerzo del mundo cristiano evangélico. Él sí es evangélico. Americano él, ¿no? Y miren, en su libro, quiero ahora ya más o menos ir entrando al tema, en su libro Pobreza de las Naciones, quien le escribe el prefacio es Rick Warren. Y yo aludí, mira, la elección esa, y dos grandes llegan a distintas conclusiones, ¿no? Y luego de aludir a esto, les voy a presentar otros libros, mira. En su libro Prefacio a las Naciones, y toco este tema porque tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque para mí el reino de Dios implica involucrarse en esto, ¿no? En tratar de resolver los problemas de la pobreza, ¿no? Mira, Rick Warren va a escribir el prefacio al libro que escribe Wayne Grudem, que se titula Pobreza a las Naciones, y además también está escrito por un economista, ¿no? O sea, un teólogo, un biblista, ¿no? Y Rick Warren va a decir, ¿no? Hay más de 2000 versículos sobre pobres y la pobreza en la Biblia. Sin embargo, en la mayoría de los púlpitos evangélicos se guarda un extraño silencio sobre el tema que a Dios le importa tan profundamente. Por eso es que hay 2000 versículos, ¿no? Me sorprende y me entristece a la vez admitir que, aunque asistí a la Universidad Cristiana y a 2 seminarios, no recuerdo haber escuchado ni un solo mensaje sobre el plan de Dios para los pobres, excepto que debemos ser personalmente generosos con ellos. Desafortunadamente, debido a esta escasez de la enseñanza bíblica clara sobre la economía, muchos creyentes, sin pensarlo, se han suscrito a los enfoques no bíblicos más comunes sobre la pobreza, la justicia económica y la riqueza. Los resultados han sido devastadores, o sea, de ese tipo de enseñanza, de no abordar la pobreza en la enseñanza bíblica, en el cristianismo. Hoy en día, más de la mitad de las personas de nuestro mundo vive con menos de $2 al día. Y hay 1.000 millones de personas que están sumidas en la extrema pobreza y viven con menos de $1 al día. En un mundo que Dios creó con una sobreabundancia de recursos, el hecho de que tantos vivan en la pobreza no es solo imperdonable, es pecaminoso. Y los cristianos debemos arrepentirnos. La solución no está ni en Marx
ni en el mercado, sino en las palabras del maestro. Así aborda Rick Warren luego de haber leído. Y claro, mira, ciertamente acá les he puesto 5 textos que tienen que ver sobre recomendaciones o cómo debemos comportarnos con el mundo de la política, ¿no? Que lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Pero lo que quiero decirles y recordarles solamente es que cuando en Éxodo Moisés nombra jueces, no lo hace porque Dios le ha mandado, ¿no? Lo hace porque el suegro había visto su dinámica, le dijo, oye, ¿qué te pasa? Así te vas a morir, ¿no? Y le da la recomendación. Entonces, esto como para tenerlo en mente, no vamos a dejar al margen los textos bíblicos, vamos a tocarlos porque sin eso no sería una reflexión bíblica y teológica, ¿no es cierto? Y ahora pasemos al segundo libro que se titula Política según la Biblia. Esto sí ya lo escribe solo Wayne Grudem, y él en el prefacio va a hacer notar lo siguiente, va a decir que él está escribiendo como desde la perspectiva de un profesor de Biblia, de un profesor que tiene doctorado en teología, doctorado en Biblia, y que es especialista en Nuevo Testamento y que tiene 28 años de enseñanza de la Biblia, ¿no? Y va a acotar que él escribe este libro convencido de que Dios que él tiene la intención de que la Biblia brinde una orientación en cada área de la vida. Por tanto, no puede, pues, excluir la función de los gobiernos. Y él va a decir que espera que los cristianos que toman la Biblia como guía para sus vidas, también encuentren en la discusión que va a proponer en su libro, discusiones alentadoras, y él cree que la perspectiva de Dios sobre la política también es una buena noticia, cómo aborda la Biblia el tema del gobierno. Y cree que esas enseñanzas que están en la Biblia acerca de esto y van a impactar en la política y van a traernos esperanzas y deben significar un cambio beneficioso para las personas de todas las naciones, pero siempre y cuando las pongan en práctica. Y él va a iniciar acá y va a decir, al margen de que seas cristiano o no, y si eres cristiano, de qué corriente seas o qué postura tengas, siempre nos hemos preguntado esto y a veces, claro, no nos contestamos, a veces no nos atrevemos, ¿no? Pero algunos sí. Y las preguntas son, ¿deberían las iglesias ejercer alguna influencia en la política? Respóndanse cada uno. La otra es, ¿deberían los pastores predicar sobre cuestiones políticas? Ahí es bien controvertido, ¿no? Algunos los critican, ¿no? ¿Hay una sola posición cristiana en temas políticos? ¿No? Y por eso es que le mostré ahí el debate entre John Piper y Wayne Grudem, ¿no? El intercambio de pareceres. Y la otra pregunta es, ¿enseña algo la Biblia acerca de cómo debe votar la gente? Ya, esto vamos a verlo más adelante, ¿no? Y acá él va a citar en la introducción, va a hacer notar lo que ya hay en Estados Unidos, ¿no? Yo me estoy centrando en Estados Unidos porque acá lo que hay es muy poco. Lo único que tenemos acá en Perú es un libro hay varios libros, pero que no tienen mucha difusión, sino el de Tomás Gutiérrez, ¿no? Protestantismo y Poder, pero solamente que hace un abordaje, cómo ha sido la participación política de los evangélicos, nada más, no es algo propositivo. Y sí tiene un pequeño librito que él le llama las 12 bases del pensamiento social evangélico. Es una propuesta que está haciendo Tomás Gutiérrez en su último libro. Fue publicado poco antes de la pandemia, ¿no? El 2020. Miren, va a decir Wayne Grudem que hay decenas de libros, artículos, que tienen respuestas a esas 4 preguntas que se han hecho.
Y los libros van a decir, algunos abiertamente, como el de John Wiley, dice, política de Dios. Él toma una postura y dice que se tiene que apoyar a la izquierda, ¿no? O sea, a los demócratas. Y el otro libro que ven acá, que es todo está en inglés, pero abajo lo he traducido, ¿cómo votaría Jesús? Todavía ¿Cómo votaría Jesús? Una perspectiva cristiana sobre los problemas. Y él llega a la conclusión de que se tiene que votar por los republicanos. Imagínense. Y acá hay otro, ¿no? O sea, algunos libros abogan por la cautela, la moderación de la participación cristiana. O sea, que como que no deberíamos meternos, no hay que estar un poco de lejos, ¿no? Y en esa línea está John MacArthur, ¿no? En su libro, ¿por qué el gobierno no puede salvarte? ¿No es cierto? Y ahí está el título, bien, ya, una alternativa al activismo político, ¿no? Ya. Y el otro que está en esa línea es ¿por qué la derecha religiosa no puede salvar a Estados Unidos? Y él va de frente a la derecha porque 80% de los protestantes en Estados Unidos y de los evangélicos, porque ahí hay un poco protestantes y hay más evangélicos, 80% de ese grupo normalmente vota hacia la derecha. A excepción, la única excepción fue en la elección del 2008 que votaron por Barack Obama, porque Barack Obama era cristiano evangélico, metodista él, y había sido profesor de escuela dominical por más de 20 años, ¿no? Y en su libro La audacia, la esperanza, entonces, esa es la única vez donde hubo casi el 50% de los votantes corrió hacia los demócratas. Normalmente el protestante y el evangélico en Estados Unidos vota por republicanos. Hay otros libros que llaman a los creyentes a involucrarse mucho más. Dicen, no, ¿por qué están quietos? ¿No? Y mire, y bien claro, ¿por qué no puedes quedarte en silencio? Y dice, un mandato bíblico para moldear nuestra cultura. O sea que si dejamos, somos culpables, no estamos dejando pasar. Acá hay otro libro, ¿no? Dios y el gobierno, una visión interna sobre los límites entre la fe y la política, ¿no? Es ya un poco distinto, ¿no? Distinto. Y acá hay otro que se llama, ¿cuántos de ustedes nos recordamos del jubileo, no? Este es dicen que es uno de los libros bastante influyentes allá en Estados Unidos, que ha tenido se podría hacer acogida, ¿no? Y ha sido leído por muchos, ¿no? Y va a él poner ejemplos, cómo la iglesia ha ido, digamos, impactando, trabajando con los congresistas y han podido tener logros, ¿no? Y el libro se titula Manifiesto del Jubileo. Y el subtítulo es Marco, Agenda y Estrategias para la Reforma Social Cristiana. ¿Ah? Interesante, ¿no? Interesante. Son dos autores, Michael Schutler y John Ashcroft. Y tenemos también un libro de alguien conocido. Mira, ¿cuántos no hemos leído su libro de Introducción al Antiguo Testamento de Carson? ¿No? Ese libro de Carson y Moore, entre dos escriben, ¿no? Introducción al Nuevo Testamento. Carson también tiene un libro sobre temas políticos y se titula Cristo y la cultura revisitados, ¿no? Entonces, hay ciertamente en Estados Unidos una tradición de varios teólogos eruditos que abordan la cuestión desde la perspectiva cristiana, ¿no? Y vamos a darlo también eso a un vistazo. Mira, el otro es La Biblia en la política, subtítulo ¿Cómo leer la Biblia políticamente? Otro es Un trono más alto y el subtítulo Evangélicos y teología pública. Esto está hecho en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra.
extraordinario, hay un compilador, y, mucha información. Y el último libro que he puesto es Dios y el poder terrenal, una teología política del Antiguo Testamento. Como ven, Wayne Grudem ha hecho un trabajo serio, ha leído todo y en esas 800 páginas va a presentarnos algo, una propuesta sólida, consistente, ¿no? Y ciertamente yo estoy en la línea de él, ¿no? Bien de acuerdo. Su libro va a presentarnos 5 puntos de vista, o sea, cada uno va a ser un capítulo, y luego él va a poner en el 6º capítulo, va más o menos dar una línea, cómo debería ser el trabajo de los líderes cristianos, o cómo podríamos trabajar en ese campo, porque ciertamente con la irrupción de la tecnología va a estar afectada, ¿no? Y tenemos que alimentar a la grey y saber discernir los tiempos y las sazones, como dice el texto bíblico. Bueno, con esto he terminado la introducción general, y las próximas clases pasaremos a abordar ya los temas. ¿Algunas preguntas, inquietudes que tuvieran? Damos espacio abierto para que puedan hacer sus comentarios, preguntas. Pastor Heredia. Aló, aló.